Hola, soy Candela Ábalos, alumna del profesorado de nivel inicial del Instituto Superior de Formación Docente número 18. En este video vamos a estar trabajando los primeros 3 periodos que abordamos en la materia Historia y Perspectiva de la Educación en este primer cuatrimestre, junto a la docente Valeria Sagarzazu. En un primer lugar vamos a definir desde qué enfoque vamos a trabajar estos periodos. Para ello vamos a citar al autor Arata, con quien trabajamos el texto La educación en la Argentina, una historia de 2 lecciones, en específico la lección número 1. Son hechos en el pasado que son significativos en el presente. Estos hechos implican una interpretación de la persona que mira la historia. ¿Qué es lo que buscamos cuando miramos la historia? Bueno, son cosas que a lo largo del tiempo siguen intactas en la educación o resignificaciones que hacemos de ellas o rupturas. ¿Qué es lo que se modifica? ¿Cómo se modifica? ¿Y por qué se modifica? La educación está fuertemente atravesada por la dimensión histórica, ya que tiene un pasado y es objeto de historia. La historia opera y atraviesa a los sujetos más allá de sus implicaciones, de sus intereses. Los sujetos están situados en un momento y en una cultura e intervienen en esta cultura, siendo conscientes o no de que son sujetos históricos y que forman parte de esta historia. El autor nos propone abordar la historia desde 4 ejes. El primero de ellos es el proyecto educativo hegemónico y sus alternativas. Bueno, la organización del proyecto educativo no fue un proceso natural ni estuvo exento de conflictos. Hubo muchas propuestas alternativas que estuvieron en pugna con el proyecto hegemónico. Este proyecto hegemónico planteaba un ideal perfecto, una única manera de ver las cosas, defendiendo a las clases dominantes que beneficiaban a unos pocos. La idea es problematizarnos por qué triunfaron unas y por qué otras no, y cuáles fueron aquellas que no triunfaron y por qué no triunfaron. El segundo eje son los enfoques interpretativos. Muchos historiadores postulan y problematizan el concepto de hacer historia en la educación, ya que durante mucho tiempo se reducía a narrar historias, narrar la historia escolar, describir las ideas pedagógicas triunfantes y privilegiar la niñez escolarizada pues, por sobre el resto. Mientras existen hechos y experiencias que se cuentan y que valen la pena ser recuperados, también existen sucesos que no valen la pena ser recuperados y que no se los recuerda. Los docentes debemos tener un pensamiento crítico acerca de lo que buscamos y lo que encontramos, de lo que hay y de lo que no hay, así como promover la construcción de una memoria mucho más completa. El tercer eje son las relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales. El Estado fue el principal impulsor de los procesos de escolarización, defendiendo las características que adoptaría este proceso según las ideas que circulaban a escala global. Se impartieron las características a escala local. La escolarización se vio influenciada por los modelos europeos y de Estados Unidos. En nuestro país, producto de la globalización y de la mirada eurocentrista, se ha tratado de replicar esos proyectos educativos. El cuarto eje es el trabajo con fuentes y archivos. Se propone que la historia escolar se construya a partir de múltiples recuerdos. La creación de archivos nacionales busca resguardar la información, pero bueno, otra vez es la problematización de lo que está, por algo está y qué es lo que no está. Estos archivos promueven la construcción histórica de la memoria propuesta por la clase dominante, donde encontramos esta determinada información y otra que está faltando y que es importante salir de estas visiones sesgadas que tenemos de, bueno, esto es lo que está y esto es lo que vamos a trabajar, de qué es lo que queremos ver y escuchar, e ir más allá para poder ampliar nuestro repertorio. Bueno, finalizado el enfoque que haremos, vamos a pasar a los 3 periodos. El primero que vamos a abordar es el periodo de la llegada de europeos a América. Este fue un hecho que se desató en el siglo XV con el comienzo de la modernidad. Esto llevó a muchos cambios en Europa, tanto de pensamiento, avanzando una mirada más antropocentrista, así como también de cambios científicos en la náutica, en la cartografía, en la astronomía. Y teniendo en cuenta que las 3 potencias europeas eran España, Portugal e Inglaterra, se organizaban en monarquías y comercializaban con Oriente para poder tener especies y telas que estos
demostraban un estatus social. Lleva a que haya conflictos entre estas tres potencias y de que haya bloqueos continentales que impedían el paso. Entonces comienza a que diferentes europeos, entre ellos Cristóbal Colón, se escabulleran al océano y que intentaran cruzar a las Indias a través del océano. Lo que no tenían en cuenta, y que en realidad no lo sabían, es que del otro lado del océano se encontrarían con un continente. Mientras tanto, en América había tres grandes imperios: los mayas, los incas y los aztecas. Estos se constituían como grandes imperios, ya que conquistaban pueblos y habían descubierto la agricultura, por lo que eran sedentarios y comercializaban entre ellos. De los mayas no se sabe mucho más, es como la gran pregunta de los historiadores. Los incas y los aztecas estaban organizados en jerarquías, tenían roles determinados dentro de la comunidad y tenían sistemas educativos constituidos. Creían en los dioses de la naturaleza y en el mito de la llegada de los dioses, que venían a salvarlos y a hacer un mundo mejor. Con la llegada de europeos al continente se produce un choque cultural, donde dos culturas totalmente diferentes se encuentran, y el análisis que podemos hacer de esto es que, bueno, los europeos encuentran en este continente un material muy valioso como el oro y la plata. Entonces es allí donde implantan el concepto de buen salvaje, quienes eran casi humanos y que eran semejantes a lo que sería un campesino europeo, y que eran explotados trabajando en las minas para poder ellos llevarse el oro y la plata. Y el concepto del salvaje inhumano, quienes eran imposibles de educar y que había que erradicarlos. Se implanta entonces la evangelización como imposición religiosa, la imposición de una única cultura, que era la cultura europea, y donde los salvajes buenos deberían educarse y adecuarse a estas nuevas normas. La economía y la educación fueron utilizadas como herramientas de dominación y control sobre los pueblos. La religión fue encargada de esta educación. Esta tenía como sujeto de enseñanza al hombre blanco, europeo y religioso. Y el sujeto que aprende era el buen salvaje, que se adaptaba a las normas y se podía manipular. Y la finalidad educativa era crear una población que obedezca y que siguiera las normas. Al día de hoy podemos encontrar diferentes continuidades, como el ideal de una cultura eurocentrista, la lucha de los pueblos originarios, que ligado a estas luchas han venido también varias resignificaciones de sus culturas, y la educación utilizada como herramienta para el control de la población y la relación asimétrica entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende también es una de sus continuidades. Bueno, el segundo periodo es el periodo independentista en nuestro país. Este periodo se desarrolló en el siglo XVIII, del año 1800 aproximadamente al 1853. ¿Por qué termina este año y no termina antes? Porque en 1853 fue el año en que se promulgó la primera Constitución Nacional, que dio como el enmarco a un nuevo país. Aunque esta Constitución Nacional no fue admitida por la provincia de Buenos Aires, este periodo no se vio dotado de resoluciones a nivel educativo, pero sí había muchas ideas que empezaban a surgir. La Ilustración Europea, las migraciones a Burgos, la creación de un nuevo estatus social, como lo fueron los burgueses, llevaron a cabo varias revoluciones, entre ellas la Revolución Francesa, bajo el lema de que todos deberían tener las mismas posibilidades, exigiendo una democratización política, pidiendo libertad, fraternidad, igualdad, derechos. Fue una revolución creada y consolidada a partir de una necesidad política de formar ciudadanos. En Inglaterra se llevó a cabo la Revolución Industrial, producida a partir de la inserción de la máquina a vapor en las grandes fábricas, que ahorraba tiempo en recorrer distancias, como lo eran los trenes o los barcos, y facilitaba la producción en general del comercio. O sea, era mucho más rápido, por ende había menos trabajadores en las fábricas y más máquinas. Comienza a haber muchos desocupados, lo que genera una necesidad económica de formar al trabajador, que pasa a convertirse en el proletariado. Se producen así nuevos roles sociales. La infancia surge con la idea de frágil y de cuidado, que no pertenece al nuevo modo de producción, y también surge la idea de familia moderna. En América comienzan a llegar estas ideas revolucionarias, y con la inminente revolución, España organiza su territorio en virreinatos.
En el año 1776, Estados Unidos se declara independiente. Inglaterra pierde tierras, por lo que España se adelanta a esto y crea el Virreinato del Río de la Plata para un mayor control y para poder evitar las invasiones. Que igualmente hubo 2 invasiones inglesas, pero que no lograron quedarse con las tierras. Los criollos burgueses, quienes estudiaban en Europa, comienzan a traer ideas de la Ilustración europea. En el año 1808, cuando Francia secuestra al rey de España, el virreinato emprende una revolución que se llevaría a cabo luego en la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816. Las ideas de educación en este periodo se caracterizan en 2 corrientes. En aquellas que eran más conservadoras, que planteaban una educación tradicional, anti-independentista, en manos de la iglesia, enfocadas más a un nivel universitario, donde la educación no era para todos, no había una organización del sistema educativo y los mal llamados indios no podían educarse. Y la otra corriente, que eran las ideas liberales, que proponían diferentes pedagogías, donde la educación era para el pueblo y debería estar en manos del gobierno, debería ser hegemónica, masiva, con una función política. Comienza también a formarse el concepto de público, de que lo público lo debería garantizar el Estado. Bueno, en este periodo una de las continuidades que podemos destacar es la pugna entre la idea de a quién le pertenece la responsabilidad de educar, si a la iglesia o al Estado, quienes participan de esta educación y también la educación como herramienta de control y como un proceso masivo. El último periodo que vamos a analizar es la conformación del Estado argentino, situado en el siglo XIX. Acá se conforma el sistema educativo en manos del Estado, una idea europea y que la Iglesia comienza a perder poder. La primera Constitución Nacional del año 1853 organiza el territorio y en 1862 fue admitida por Buenos Aires. En este periodo hay 3 corrientes educativas importantes. Las ideas que tenía Mitre, que tiene una mirada educativa apuntada a la clase dirigente, a la élite, priorizando el nivel secundario. Al igual que Avellaneda, que tiene ideas semejantes a él, pero prioriza más el nivel universitario. Por último, Sarmiento, quien sostiene que el problema de la Argentina son los bárbaros que la habitan y que había que resolver este problema civilizándolos. ¿Cómo los civilizamos? Bueno, incluyéndolos en la escuela. Es así que plantea un proyecto educativo a largo plazo y bueno, en el año 1870 se crea la primera Escuela Nacional del Paraná con maestras sarmientinas, llamadas así porque vinieron junto a él de sus viajes por Europa, donde buscaba ideas educativas. Y en el año 1876 se sanciona la primera ley de educación nacional. En el año 1876 se sanciona la primera ley de educación gratuita y obligatoria en Buenos Aires y se sientan las bases para una futura ley que sería la 1420. En el gobierno de Roca, Argentina se postula como un país agroexportador, se potencian las inmigraciones europeas y se crean grandes símbolos culturales. Bajo las ideas de consolidar el Estado, formar una república, modernizar el país y homogeneizar la población, surgen grandes problemas, debido a que hay una gran heterogeneidad que produce una barbarie. Y que los argentinos no son argentinos, no hay un sentido de argentinidad. Para resolver este problema, se toma la escuela una vez más como herramienta y como dispositivo de control para que se eduque a la barbarie y se impugna la idea de nacionalismo. En el año 1884 se sanciona la ley 1420, que da origen al sistema educativo argentino, organiza el sistema en niveles y determina las características generales de este. Postula que la educación debe ser mixta, tanto para varones como para mujeres, debería ser obligatoria, hasta 4º grado, teniendo a la educación como un derecho. Este derecho debe ser garantizado por el Estado y el Estado necesita que se garantice. Necesita que los niños vayan a la escuela para poder implantar, controlar esta heterogeneidad, crear una homogeneidad y poder implantar también la idea de nacionalismo. También debe ser graduada en diferentes niveles, gratuita, universal, es decir, que todos tengan acceso a ella, y laica. Se postula así a la educación como herramienta de cambio
de ascenso social y de civilización. El ideal era construir una Argentina homogénea, formar un ser nacional argentino con un foco patriota, y una ruptura muy clara fue la pérdida de poder que tiene la Iglesia. Las continuidades que podemos destacar es que la escuela sigue siendo un dispositivo de control y de implantación de ideas, como el ser nacional y teniendo un foco patriotista, que a su vez fueron resignificados. Estos 3 periodos llevaron a que nuestro país sea lo que hoy es, que fue un proceso problemático, colmado de rupturas, resignificaciones, de modificaciones,